Hola cosmolocos, cosmolocas, cosmolockers. Estamos aquí en un nuevo episodio de Redescubriendo la Astrología y hoy vamos a hablar de redescubrir a Géminis, este signo mutable de aire, dos caras, ¿no? Pero como estamos aquí para rebatir y para derrumbar mitos, precisamente vamos a ver si nos parece bien esto de las dos caras o si quizá lo convertimos en otra cosa. Como sabéis, aquí lo vamos a poner todo en cuestión desde nuestros prismas y vamos a buscar en realidad otra manera de enfocar, no por gusto, por ser diferente, sino porque realmente pensamos que hay un cierto cuestionamiento necesario, pues como hemos traído en otros episodios, ¿no? Porque la astrología no solo se vive en el hemisferio norte, sino que también se vive en el hemisferio sur y eso nos muestra un nuevo mundo, una nueva realidad. Entonces, bueno, primero saludar a mis compañeros. Aquí está Matías Flores, Flores del Viento. Hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Luna Géminis aquí Luna para Géminis. contarnos. Sí, 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 Luna Géminis, así que muy primaria mi energía geminiana y muy latente toda la vida. Así que tienes aquí algo muy primario y muy personal que comentarnos respecto a Géminis. Sí. Y tenemos a Antonio Polito. Buenas, buenas. Saludos, ¿cómo están todos los que nos escuchan? Aquí tenemos un Venus Géminis. Estábamos hablando justo ahora, que es el domicilio cosmológico de Géminis para nuestro punto de vista. Sabemos que el oficial es Mercurio Géminis, pero decía por aquí Antonio que a lo mejor le conviene, aunque no coincide normalmente con la cosmológica, a lo mejor en este caso. ¿Quieres comentar algo, Polito? Un comentario para Mati, que últimamente se me han presentado muchas lunas en Géminis, Ajá. personas que conozco, consultas, y entonces me he metido un poquito más a tratar de entender esa luna, ¿no? Y una de las cosas que he pensado es que, oye, tú eres actor, ¿no? Sí, Que yo creo que la actuación favorece el ejercicio de esa luna, porque, bueno, porque me da la sensación de que todo el mundo interno, que es un mundo cargado de emociones, una de las cosas básicas es que nuestra interioridad no son solo figuras o textos o palabras o descripciones, sino nuestro mundo interior está hecho de vivencias. Entonces, esas vivencias son muy ricas cuando se tiene la luna en Géminis, ¿no? sí, coincido en que es muy nutritivo y creo que la labor de la actuación le permite a la Luna de Géminis habitar diversos caminos que por ahí no sé si podría habitar en otra labor. Es decir, la capacidad creativa de poder ser un montón de cosas. También la tengo en casa 5, lo Ah, cual... vale, entonces estás hecho. Mira, Yo Andrés, ¿y tú qué tienes en Géminis? Mira, eso iba a decir que precisamente traigo lo más doloroso a Géminis. Yo lo que tengo es a Quirón en Géminis. Es Quirón. lo único Vale. que tengo notable, podría hablar de otros asteroides que tengo en Géminis, tengo a Psique y tengo el descendente. Yo soy ascendente Sagitario, con lo cual, en cierta manera, no. Y mi pareja es Géminis, de hecho, coincidiendo completamente con el descendente. Así que tengo contacto con la energía geminiana, pero en mí, pues es más desde esa oposición o de esa recuperación de la herida quironiana, ¿no? Yo siempre digo que quizá precisamente tengo estas ganas de comunicar, ¿no? Lo que pienso, ¿no? Porque es una forma de cubrir un dolor, ¿no? O de esa sensación de incomprensión que puede dar el Quirón en Géminis. Con lo cual es desde un lugar un poco más denso que llego a lo geminiano. Mm. ¿Qué creéis que es la esencia de Géminis, de este signo? Para mí vamos a pensar que primero es el primer signo de aire que aparece dentro de la rueda zodiacal. Entonces, de alguna manera, nos conecta con algo también estructuralmente racional, es decir, del orden de los pensamientos. Algo que me parece que alguna vez habíamos hablado es que pensar es relacionar. Efectivamente, necesitas por lo menos dos cosas para relacionar. Y es muy interesante que Géminis sea el tercero, ¿no? Y que previo haya esas otras dos cosas. Venimos de Aries, Tauro, y que esas dos cosas existan, que Géminis se vea como los gemelos, o sea, está ejemplificado como los gemelos,
Entonces nos presenta una dualidad. Ahora, para mí lo que sucede es que Géminis es el vínculo que hay entre esas dos cosas. Es decir, el aire uno no lo ve, sin embargo es lo que conecta las cosas. No es que el aire tiene dos caras o tiene como, ahí es donde se me complica a veces esa interpretación de Géminis a mí. Para mí es más el puente, lo que traza, lo que genera conexión entre las cosas. O sea que para mí conexión, puente, relación son palabras bien geminianas. Y hay una cosa que es que el aire, si no se mueve, no se siente. Es como que si no hubiera, como si no existiera. Una de las cosas que de hecho en la atmósfera es donde ocurren los intercambios, ¿no? Que un intercambio también podría ser un término que se utiliza bastante para Géminis, ¿no? Es Claro. en ese lugar donde pueden las partículas mezclarse o combinarse en el aire, pues en un lugar que es necesariamente un vacío donde todo eso se puede mover. Me refiero que hay, por ejemplo, planetas que no tienen atmósfera. Entonces, ahí no hay posibilidad de comunicación o no es tan fácil. Exacto. Mira, dicen que recientemente llegó una ola de frío del norte, y por eso está haciendo tanto frío aquí. Ah, ¿tú no lo has sentido, Andrés? Claro, sí, 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 sí. Aquí en, bueno, es que Movimiento de la atmósfera, sí. Polito y yo somos vecinos prácticamente de al lado, del mismo barrio. Me encanta la conversación del tiempo hablando de Géminis. De repente nos desviamos a otro tema, hablando de vecinos, de cómo estáis No, hoy. bueno, que se mueve la atmósfera. Ah, bueno, también los vecinos, pues. Claro, claro, también los vecinos. Claro, Pero los esto vecinos. de la atmósfera, ya estaba metiendo la cuña, por supuesto, de que el primer planeta con una atmósfera densa es Venus, ¿no? Y de hecho, desde el punto de vista cosmológico, es el regente, porque de la misma manera que en los primeros 6 signos del zodiaco, el único de aire es Géminis, ¿no? Hay todo un primer tramo en el que el único de aire es Géminis y también sería como en todo el hemisferio sur de la carta, solo está la casa 3, la que se vincula a Géminis, pues todo el sistema solar interior, hasta el cinturón de asteroides, solo podríamos decir que Venus se parece a los gaseosos de tipo Júpiter. O sea, tú ves a Venus y Venus es una capa de nubes con tremenda actividad ahí frenética a nivel de vientos, tenía una super rotación de sus vientos, creo que es cuestión de 4 días, ¿no? Así como ahora estaba diciendo Polito que ha bajado un aire frío en la Tierra es mucho más lento, puede tomar o sea, una semana en bajar pues un huracán de un sitio a otro. En Venus, en 4 días, todas las nubes han dado la vuelta completa. Algo como una bastante locura. Y entonces se parece bastante a lo que vendrá después en el sistema solar exterior, que son los grandes gaseosos, ¿no? Y la diferencia entre la atmósfera de la Tierra y la de Venus es que la Tierra logra generar un campo electromagnético para poder defenderse de la radiación del Sol. En cambio, Venus no lo logra y por eso su superficie llega hasta 470 grados Celsius y hace imposible la habitabilidad, eh, ¿no? Obvio, el desarrollo de la vida, para decirlo de alguna manera. Esa es como una gran, gran diferencia entre ambas atmósferas. Oye, Andrés, pero tú no has pensado que a lo mejor Saturno es el regente de Géminis, porque es el más liviano, es el único que flota. Claro, bueno, pero no es la única característica, ¿no? Como que se trata de juntar las suficientes características para una cosa y otra, ¿no? Por ejemplo, como forma parte de la primavera, al menos la primavera simbólica es más caliente. Entonces, el hecho de que Venus esté más cerca del Sol lo hace más geminiano, ¿no? Porque Géminis está aún en la emergencia de la vida. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, los otros gaseosos son gaseosos y fríos, ¿no? Entonces, estamos más en territorio simbólico del otoño y del invierno, ¿no? O más cercanos a la muerte. Mientras que la emergencia de la vida, la cercanía de Venus al Sol, lo vincula más con Géminis. O que es esta idea de que el Sol, Mercurio y Venus son inseparables, van navegando por el cielo. Entonces, de alguna manera son este 1, 2, 3 básico que en toda carta astral lo unificamos. Y también dijo Mati una cosa muy interesante a este respecto, que claro, como el Sol siempre marca las estaciones, o bueno, cada momento del año, también Mercurio y Venus, es decir, que son como muy anclados al cuerpo o al devenir
más fáctico, ¿no? Mientras que los planetas que empiezan con Marte ya pueden estar en cualquier signo. O sea, puede ser plena primavera y que Marte esté en Acuario, que no tiene nada que ver. ¿Sí? Porque en realidad la evolución de Marte no tiene que ver con lo primario desde nuestro punto de vista, sino que tiene que ver con algo más etéreo, con algo más social. ¿Sí? Sin embargo, estos tres y la Luna están más pegados al devenir que los seres humanos podemos interpretar y que es más personal, ¿no? Y también una imagen que me encanta es la del caduceo. Si viésemos al Sol desde fuera, no el sistema solar que estamos acostumbrados a ver con las órbitas alrededor, si lo viésemos desde fuera sería como una especie de torpedo, que esto lo hace muy ariano, una especie de cometa, y tendría las órbitas de los planetas alrededor. Esto se llama un modelo helicoidal y sean como serpientes que lo rodean, ¿no? Que lo van como serpentinas que lo van rondeando según va avanzando. Entonces, si nosotros nos quedásemos solo con sus dos acompañantes principales, que son Venus y Mercurio, tendrías una vara central, que es el Sol, y dos, Mercurio y Venus, acompañándole, generando las serpientes. Es precioso, ¿no? Porque tienes 1, 2 y 3. La cabeza del caduceo es una bola dorada, o sea, es el Sol. En representación. Es muy lindo, y para mí también es muy significativo eso que traes del caducio. Y a mí se me completa eso, como una trinidad, digo, como siento que hay muchas religiones, muchas mitologías que trabajan el tema Trinidad, y hay algo, cuerpo, mente, espíritu, como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, digo, como, y algo de eso trabajando en Sol, Mercurio, Venus, que me parece que es Aries, Tauro, Géminis, cerrando esa primera etapa, ese primer cuadrante para nosotros, diciendo acá hay algo que se concretiza de alguna manera, ¿no? Y se termina con este último mutable, que también tiro la palabra mutable para que haga reverberancia y ver qué pensamos al respecto. Lo más importante es que es el final de la primavera, en el sentido de que es un signo donde la energía es alta y creciente. Es el último signo del crecimiento de la energía, porque después se llega al solsticio y de adelante la energía va en bajada. Cuando la energía está alta es porque la tengo, ¿no? Está a mi alrededor, ¿no? De hecho, la primavera se caracteriza porque la naturaleza es espléndida y tenemos muchos bienes al alcance. Y cuando es creciente, pues significa que pues estoy en proceso de ascenso, o sea, tengo y tendré más. Y entonces, eso es lo que pasa desde Capricornio, es decir, cuando nos toque interpretar a Capricornio, tendremos que decir que Capricornio es creciente. Y cuando lleguemos a Géminis, que ya estamos, pues también es creciente. O sea, es todo el proceso creciente, desde Capricornio hasta Géminis. Y se podría entonces pensar de que Géminis es una preparación para llegar a la cumbre. Es decir, todo lo que la naturaleza me da está a punto de terminar de darme todo, ¿no? Es como que, si sabes, estamos con las manos abiertas recibiendo y en Géminis me están dando lo último que me van a conceder. O sea, que el ser humano está repleto de dones y recibiendo los últimos. Y muchas veces lo que se recibe de último es lo mejor, que es lo que pasa con los signos mutables, que están de último de las estaciones. Se llaman como lo mejor de la estación. O no es que se llaman lo mejor, es que como que terminan con broche de oro, ¿no? Claro, culmina. Géminis es un momento importantísimo vinculado con lo humano, con el hombre. El hombre le están dando todo, al hombre y a la naturaleza. Si vamos desde Aries, mira, en Aries me dieron el derecho a ser. En Tauro me dieron el derecho a crecer. Y en Géminis me dieron el derecho a opcionar, es decir, el crecimiento se convierte en una destreza múltiple.
puedo hacer tanto esto como aquello como lo otro. Es, es una especie de exaltación de las posibilidades humanas. Esta imagen como culminación o como broche de oro me parece como bastante interesante, ¿no? Porque no se suele decir así y entiendo que es, claro, como que se aprovecha del crecimiento de los anteriores, de Aries y Tauro, por eso resulta quizá a veces incluso más frenético que Aries, ¿no? Se dice que Aries es rápido, que Aries es muy activo, pero realmente la energía de Géminis, como tiene más vías, y más que recorrer, y puede ser por eso, ¿no? Porque se junta toda la energía en él y entiendo que justo después, cuando viene el solsticio de verano y ya estamos en Cáncer, empieza a descender la energía, igual que descienden los días, se empiezan a cortar a partir del solsticio, ¿no? Esto todo, por supuesto, desde la perspectiva del hemisferio norte y desde la primavera que va al Sí, verano. Wow, qué loco que, qué sé yo, Capricornio es llegar a la cima de la montaña y de repente acá el sol está bien, bien, bien arriba, solsticio de verano capricorniano. Por el contrario, acá tenemos el solsticio de invierno con Cáncer, con el inicio de Cáncer, que da una cosa más. Pero simplemente como para pensar, digo, de vuelta, porque para mí esta discusión siempre termina en lo mismo, en decir, che, los opuestos complementarios, Claro, por algo son opuestos complementarios. claro, claro, claro. Pero me parece también interesante la idea de los mutables, porque esto también lo habías lanzado tú, ¿qué pensamos de la idea de mutabilidad? Más bien, sí, sí. y también como asociarlo a cosecha, a lo mejor, ¿no? Quien cosecha lo anterior. O sea, no sé si cosecha literal, porque no se cosecha literalmente frutos en todas las estaciones, en los momentos de los mutables, pero sí que está reuniendo todo lo anterior. De hecho, a nivel de estación, yo más bien suelo vincular a Géminis con la polinización, ¿no? Con la idea del intercambio, el polen, todo esto, ¿no? La palabra mutable, pues indica que algo se está preparando para mutar. Y cuando algo se está preparando para mutar, pues se necesita hacer un cierre, se necesita terminar. Significa, cuando uno está leyendo un libro o viendo una historia, ya antes del final, ya hay como un momento cumbre donde se entiende todo, donde se explica todo, donde eh, es cerca del clímax, ¿no? Porque después ya vendrá otra cosa. Mm. Y yo creo que el cambio, yo lo resumo con dos palabras. Géminis es la multiplicidad. O sea, ahora no es que tengo de Tauro, ahora es que tengo de todo. O sea, y no, dentro del tener, ahora puedo escoger, ¿no? Me interesa este punto como de la multiplicidad de opciones, ¿no? Que se abren con Géminis y también me hacía pensar en que realmente, claro, todo está seguido, ¿no? Has hablado, Antonio, como de el final de la historia, pero para mí el final de la historia quizás sería más Cáncer, ¿no? Como y comieron perdices, ¿no? El usufructo que decías, pues es cuando ya has construido la casa, que suele ser el punto final, ¿no? De un cuento o de una historia, ¿no? Pues ya llegaron a casa, Lo ¿no? que pasa es que hay una inflexión de Géminis a Cáncer porque dejo de crecer y empiezo a gastar. Por eso usufructo es gastar, ya. Y también pienso que las historias que hemos consumido alrededor de nuestra vida son con el final de, bueno, se casaron y vivieron felices por siempre, pero sabemos que cuando te casaste, ahí arranca otra cosa, ¿no? Y si fuésemos a la personalidad Géminis, tampoco se ve a los Géminis como seres que agotan o que culminan las cosas, sino que más bien se les ve al revés, ¿no? Como que abren vías, abren vías, abren vías, abren vías y que muchas veces se dispersan en esas vías, ¿no? Yo tengo un amigo que la verdad que he perdido el contacto con él, no sé qué se hizo, lo he buscado por todas partes y desapareció. Bueno, él es un astrólogo brasilero de origen alemán y él se leía todos los artículos científicos sobre astrología, él se los leía. Él era Géminis ascendente Acuario o Acuario ascendente Géminis, no recuerdo, pero tenía una mente prodigiosa. Y él estudiaba psicología conmigo, éramos compañeros de estudio, él estaba un poco más adelante que yo. Y él es un ratón de biblioteca, ¿no?
No había nada, ningún artículo en una revista y había un montón. Yo no sabía que existían tantos artículos sobre astrología hechos científicamente. Y uno de los artículos que él me mostró era un ensayo que habían hecho estudiando la capacidad de supervivencia de los niños abandonados, de los que vivían en la calle. De esos niños, quién era el que mejor se defendía, el que mejor lograba crecer, progresar, salir de la calle, construir una vida, y que uno imaginaría que el que tiene más fuerza y todo, pues sería un signo de fuego, sería Aries, no sé, algo así, pero resulta que los niños mejor dotados para vencer las dificultades de la vida, gestionar una educación y un futuro para ellos mismos, era el signo Géminis. Y signo, no ascendente, signo. Interesante. Me parece que es significativo. Sí, sí, sí. Aunque bueno, si volvemos a sacar el tema de las estadísticas, sí, a mí me parece muy difícil medir la astrología desde ese punto de vista porque es un fenómeno humano. Estamos midiendo los comportamientos humanos y de hecho hay muchas escuelas de astrología, como por ejemplo Casa 11, que hablan de la polarización, es decir, que o de la luz y la sombra, es decir, que tú puedes tener muchos planetas en Géminis, pero tener una luna en Sagitario que no te permite acceder a ellos. Es decir, que No, ¿cómo vas a perder el acceso a tus planetas porque tengas otro por otra parte? ¿Por qué? por rechazo, desde un punto de vista de astrología humanista, la idea sería que recorres tu carta y podrías, no es que no los vivas, por supuesto que los vas a vivir tarde o temprano, pero de una manera contradictoria o en cierta manera represiva. En la escuela de astrología humanista puede decir que un neptuniano, entendiendo a Neptuno como pisciano, o sea, como muy sensible, se comportará de una manera muy rígida por choque. Entonces, de alguna manera, es difícil ver los comportamientos humanos desde ese punto de vista. Aparte de que en la carta natal está el Sol en Géminis y pueden estar Marte en el ascendente, un montón de cosas. De todas maneras, poniendo en cuestión el estudio que acabas de comentar, Antonio, en realidad tampoco me suena tan raro. ¿Por qué? Porque los Géminis me parece que son muy espabilados. O sea, que hay una cosa Sí, de la viveza. sí. Tienen la mezcla de viveza con cordialidad, con seguir el rollo, con la capacidad de adaptarme rápidamente a un ambiente en el que estoy. Entonces, esa es una de las razones por las que le damos la regencia de Venus, porque en realidad enseguida se camuflan, enseguida dicen a todo que sí. O sea, dicen a todo que sí, se adecúan de tal manera que enseguida caen bien. Entonces tienen esta mezcla de simpatía y de rapidez mental que hace, pues, muy probablemente unos buenos supervivientes, claro. Totalmente, de hecho, sobrevive el más apto, ¿no? El que más se adapta en algún Exacto. El que punto. más se adapta, sí. Que siento que esa frase fue leída muchas veces como sobrevive el más fuerte, y en realidad sobrevive el que más se adapta, y el que más se adapta es eso, el que más puede decir que sí, y como lograr lo que quiere a la vez que, pero es generando puntos de unión, de acuerdo entre lo que le pasa al otro y ahí de vuelta para mí Géminis tiene esa habilidad entre tantas variables que tira para todos lados, pero es porque logra tocar con puntos, logra unir esto con lo otro, y cuando ya logra unir esto con lo otro, lo suelta porque su rol también es ese, juntar dos cosas y que, mirá, de hecho, creo que eso es lo que se le critica mucho a las personalidades fuertes Géminis, que es como, uff, cambiaron de parecer, ¿no? Como me dijeron una cosa, ahora me dicen otra. No, lo que están haciendo es equilibrar, armonizar algo que para eso tiene que estar un poco de acuerdo con esto y un poco de acuerdo con lo otro. Bueno, se podría decir que tienen un enorme repertorio de opciones. Que no tienen mucho ego. Es decir, siguiendo con el ejemplo, si hablásemos de un Aries o un Tauro, son mucho más tercos. O sea, acabarían teniendo un problema precisamente porque no ceden, ¿no? Y sin embargo, Sí, al exacto. geminiano el tema es que no le importa. No, pues cambio de opinión. Sí, sí, sí. Por eso es una de las razones por las que también lo conectamos con el gozo. Yo puedo Claro, gozar de muchas maneras si me adapto. Es sí, decir,
por aquí, pues bueno, pues sé disfrutar de esto. Por acá, pues también sé disfrutar de esto, ¿no? Como que realmente no se está traicionando cuando no es tan importante la construcción del yo. Decir a todo que sí en algún punto, es como poder disfrutar de cualquier cosa. Claro, bueno, y eso es un poco también lo que dice Antonio, es posibilidades infinitas, ¿no? Mm. Porque al final también yo creo que como el primer mutable, en cierta manera llama al último, a Piscis, ¿no? Que Piscis es como la entrada en el infinito y es como si Géminis no llega a ese punto, ¿no? Géminis no llega al punto de a lo mejor de la sensibilidad tan amplia, pero sí podría ir llegando recorriendo su propio laberinto de experiencias. Es como si quisiese recorrer pieza a pieza lo que Piscis ve de una. Es interesante pensar que el símbolo de Géminis y Piscis se parecen mucho en concepto. Es decir, son dos semicírculos que podemos pensar que son dos mundos, dos cosas, lo que querramos. El de Piscis atraviesa esos dos círculos con una línea, es decir, que hay una conexión visible, o sea, más fina. Y la de Géminis es como si fuese un puente, ¿no? Entre esos dos mundos, pero sin embargo es eso, una conexión entre dos cosas. Una atraviesa y se pierde y no se sabe qué es una cosa entre la otra porque está dentro de las dos, y el de Géminis es más como, bueno, más limitado tal vez, ¿no? Tiene un límite. Llegué hasta acá, hice tope, en esta conexión soy el puente. Yo diría que la dimensión esa que estabas mencionando, Mati, que está más limitada, tiene que ver con que Géminis vive en un mundo más normativo o más, o sea, o elige uno, ¿no? Elige una dimensión, ¿no? En esta dimensión voy a unir las piezas del puzzle, mientras que el tema es que Piscis navega en todas las dimensiones posibles y lo unifica todo, ¿no? Géminis tiene unas reglas del juego y con esas reglas de juego consiste en unir piezas. ¿Y qué me decís de la dualidad? Es decir, porque justamente lo comentábamos la semana pasada también, que para nosotros en el enfoque cosmológico en realidad la dualidad empieza con Tauro, ¿no? Es como, ¿quién es verdaderamente el dual? O sea, ¿crea separaciones o crea conexiones? Porque esto realmente es un tema que se dice un poco ambidiestramente de Géminis. Nunca queda claro si lo que hace es separar o unir. O las dos cosas. Yo creo que hace todo. Separa, une, multiplica, diferencia, manipula. Nosotros hablamos del 2, ¿no? De la dualidad de Géminis. Pero Géminis es el tercero. Claro. Ujú. La dualidad ya entendida, la dualidad aplicada, usada, integrada, explotada inclusive en todas sus posibilidades, ¿no? Digamos que Géminis hace lo que quiere con la dualidad, no es la dualidad. Posiblemente la dualidad sea Tauro, ¿no? Bueno, al menos desde nuestra perspectiva, por esa creación del cuerpo y del espíritu, del cuerpo y de la mente, o de las formas separadas nacen en Tauro y después se combinan, ¿no? Y ahí estaría la multiplicidad. En realidad me hace pensar en Sagitario. A lo mejor es porque Ah, me refiero a que en realidad el opuesto también es el que lo hace todo. Quiero decir que también hay un acceso de Sagitario al todo del conocimiento, ¿no? Ahí, o sea, que podríamos también reflexionar en los opuestos que al final se espejan. El recorrerlo todo es algo que es propio de los dos, ¿no? Podríamos decir que es el eje de la exploración o que es el eje, bueno, del conocimiento, por supuesto, de la mente. Después estaba pensando algo mientras hablaban, disocié geminianamente. Y habíamos hablado de Tauro la vez pasada, con esto del sí, del no, de la dualidad, y yo había traído algo del sonido, y yo creo que las primeras comunicaciones que fueron taurinas antes de que exista la palabra, lo que querían decir era sí o no, de alguna manera, ¿no? Es como lo que uno comunicaba era como, o, como algo más concreto no estoy diciendo ni sí o no, pero estoy ejerciendo un sonido que da a entender negativo o positivo frente a una actitud. Ahora, la palabra es un acuerdo que tenemos. Es decir, yo puedo decir vaso y
Los tres sabemos que es vaso porque en habla hispana acordamos que vaso es lo mismo para todos. No es ni una cosa ni otra. El vaso es vaso. Entonces, la palabra conecta. Y ahí es donde siento que también es muy geminiano y que la otra conexión taurina es más dual, más primitiva. En cambio, esto ya tiene algo más refinado, algo más de generar un acuerdo y por eso también me parece más venusino. Como estamos acordando en esto, en la palabra. Realmente nos tuvimos que poner de acuerdo. Por ahí no es que sentamos a hacer un tratado de palabras, sin embargo existe la Real Academia Española, y de alguna manera hace que la comunicación sea más fluida. O sea, que agiliza la velocidad de la comunicación, la palabra. Y eso también me parece súper geminiano. En cambio, la comunicación taurina hace que sea un poco más lento. Sí, más directa, como decíamos antes la otra vez, de que por ahí es más instantánea, porque percibimos cosas, ¿no? Esto es verde, taca, ya lo sabemos desde antes de poder decir la palabra verde. Pero eh, lo otro hace que nuestra comunicación entre nosotros, yo te pueda decir algo que vos ya lo podés captar por medio de la palabra. Donde está la simpatía puede estar en la palabra que nos une, ¿no? Incluso puede ser que por el léxico, ¿no? Diferentes clases sociales llaman a las cosas de forma distinta, ¿no? No es lo mismo llamarlo cerveza que birra, ¿no? Si te digo vamos a tomarnos una birra, quizás somos más amigos que invitarte a una cerveza, ¿no? O, por ejemplo, los argentinos que siempre abreviáis. No, a mí siempre me llaman Andy sin preguntarme. O directamente, no soy Andrés, soy Andy, ¿no? O Mati es Mati, no es Matías, ¿no? Como que de alguna manera enseguida hay esta cosa de la velocidad que une, ¿no? Entonces, porque se está queriendo crear una corriente de comunicación que enseguida dé más posibilidades, que abra más vías, ¿no? Y también es interesante cómo también hay un engaño. O sea, dentro de Tauro es lo que tú dices, es una comunicación más básica, con menos opciones, menos elaborada y también más terca. ¿Es positivo o negativo? ¿Me gusta? ¿Me viene bien al cuerpo o no me viene bien al cuerpo? Y no hay muchas más opciones, ¿no? Como que es sí o no. Justamente yo veo a Tauro más dual en el sentido de que es realmente no para nada o sí, ¿no? Y estoy todo el rato, ¿me gusta o no me gusta? Pero con Géminis es, bueno, depende de cómo lo llames, depende de la palabra que utilicemos, ¿no? Porque ya adquiere otros sentidos, ¿no? Adquiere otras posibilidades, ¿no? Incluso, claro, la etimología diría que también es muy, muy Géminis, ¿no? O el hecho también de decirlo con otro lenguaje. Lo llamamos nosotros vaso, pero otras lenguas lo llaman glass, que hace referencia más a que está hecho de cristal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces como que nos está siempre generando como una especie de puentes a otras cosas y otras cosas y otras cosas, y entonces puedes divagar. Que esto también a mí me hace pensar en cómo hay una inteligencia práctica, que también otra vez para mí sería de tierra, como, oye, yo quiero ir a ese destino. ¿Qué haría Tauro? Cansarme lo mínimo posible. Me muevo, me levanto y voy allí. ¿Qué hace Géminis? Curiosear, ¿no? Entonces se puede perder. Al final, Géminis, siendo más rápido, puede llegar más lento a su destino, ¿no? Como que es como la navaja de Occam, siempre elegiremos la opción que menos nos canse o que sea más fácil. Eso lo hace en realidad Tauro, mientras que Géminis es una inteligencia, pero en el sentido de que le gusta dudar y perderse y encontrarse. Entonces, abre vías, pero abre vías que desde una perspectiva terrestre de la Tierra serían pérdidas de tiempo, básicamente. Entonces, todo depende quién es verdaderamente el inteligente, ¿no? Como que esto sería otra opción, ¿no? Desde una perspectiva no sería inteligente Géminis, ¿no? Porque ¿para qué voy a abrir opciones cuando yo ya sé lo que da eficientemente la respuesta? Tiene que ver con encontrar el semejante, encontrar al hermano, encontrar al igual a sí mismo. Es interesante también, ¿no? Podríamos explorarlo un poco. Sí, que esto también es curioso, porque estás queriendo encontrar a tu gemelo, ¿no? Como siguiendo con la simbología, como el par, y sencillamente que seamos iguales, o estás buscando una contrapartida.
como que volvemos un poco a la misma idea. ¿Qué busca Géminis? Y yo creo que un poco quizá la conclusión es la misma. En realidad lo mismo le da. Si conectamos bien, si me enfrentas bien también, ¿no? Porque entonces discutiremos de algo. Cuando dices que Géminis está buscando a sus pares, no estás diciendo del todo las cosas, porque a lo mejor también le tendría hablar con una persona muy diferente. Todo Géminis sí busca su semejanza a nivel de amistad, pero a nivel de pareja, lo que yo he visto en la práctica y lo he visto muchísimas veces, los matrimonios más desiguales los hacen los Géminis y los Sagitarios. Es decir, ¿sabes? Una persona muy gorda que se casa con una mujer muy flaca, o una persona, qué sé yo, muy grande con una muy pequeña. He visto matrimonios, uno con elevada estatura y el otro pequeño. Eso es común en las personas de signos Géminis. Eso estaría por la variedad, entonces, ¿no? Por el aprender de un otro. Porque ahí estaría el contraste. Sin embargo, en los héroes geminianos, que hay muchísimos héroes de signos Géminis, porque es un signo que se hace admirar por sus proezas, ¿no? Observamos, qué sé yo, Batman, pues está Robin, y se parecen, hasta visten parecido, ¿no? Podemos ver que Superman tiene a Jaime Olson, ¿no? Como su contraparte. Y hay muchos, el zorro tiene al mudo. Y ahí hay bastante más diferencia, ¿no? El zorro y el mudo no se parecen, pero son el uno para el otro. O sea, no existe un zorro sin el compañero, o sea, Bernardo, que es el mudo. Esto es un poco como Quijote y Sancho Panza, ¿no? También. Sí, exacto, sí. Todos los dúos, ¿no? Todos los dúos, pero siempre el segundo es como el que tiene más la verborrea. Yo siempre he pensado, ¿no? Que Robin es el que hace las piruetas, es el geminiano del dúo Batman y Robin, ¿no? O por ejemplo, Sancho Panza es el que le decía, pero tú que baja de aquí, ¿no? Como que podría ser que el Quijote fuese más sagitariano, más El pisciano. mercurial, sí, sí. Y el más geminiano que dice, oye, hay que pagar a estos, habla con la camarera, es Sancho, ¿no? Como el que le bajaba a tierra, ¿no? Y conseguir las cosas desde la fuerza del protagonista principal, que suele ser como el héroe que pone la fuerza, y el que se escabulle, el que hace la triquiñuela, ¿no? Más picaresca, ¿no? Suele tener el otro. La pareja David y Goliat, que David hace el ingenioso, el habilidoso, mientras Goliat es un gigante. Pues, se ve que Goliat debe haber sido un poco torpe. También pienso que en una etapa más de pensar la astrología de manera humanística y evolutiva, uno puede estar buscando todo el tiempo a su semejante, eh, pero también uno puede estar buscando, o sea, puede estar buscando, puede creer que el otro es diferente, pero en realidad es muy parecido a uno. De hecho, yo creo efectivamente que es así. Digo, o sea, una persona no aparece en tu vida si no tiene cualidades que existen en vos, que de alguna manera tenés que incorporar. Entonces, esa cuestión de Géminis como primer vincularidad, me parece que nos está trayendo esta discusión que estamos teniendo, de decir, claro, sí, buscamos al semejante, aunque no sepamos que es semejante. Es como una habilidad inconsciente que tenemos. Se nos presenta por destino, tal vez, las personas. De hecho, yo tuve un vínculo muy geminiano durante 6 7 años, en donde renegaba de la diferencia que en realidad era yo, esa diferencia. Y cuando acepté que esa diferencia era mía, que en realidad era más semejante la otra persona a mí, como que ahí uno evolutivamente dio, ese es el trabajo que hace, por ejemplo, Casa 11 y Eugenio Caruti con aplicar conciencia. Es decir, la diferencia entre dos cartas que pueden ser específicamente iguales es el trabajo que hizo la conciencia para incorporar esa energía o no la hizo. Ahí es donde siento que Géminis puede tomar esas dos dimensiones. La de decir, che, creo que esa es la faceta potencial de Géminis interesante. Decir, uff, todo puede ser, todo puedo ser todo, como en algún punto. Y esto me trae de vuelta al principio lo que dijiste
Antonio, en donde estamos llegando a la culminación, el sol está llegando a su punto máximo, entonces tenemos todo a disposición, absolutamente todo, ¿no? Y bueno, y el próximo paso va a ser Cáncer y es, bueno, ¿y por cuál variable vas a profundizar de todas estas? ¿No? Como que ya empieza el declive, de alguna manera. Bueno, hay que decidir, ya no está todo dispuesto. Si querés profundizar en algo, tenés que elegir algo. Todo no se puede a la vez. Claro, es como que Géminis podría encontrar que cualquiera puede ser su semejante, ¿no? Y está en ese juego entre lo que no es semejante y lo que sí que podría ser semejante, ¿no? Y por eso para nosotros es como si fuese el nacimiento mismo de la vincularidad. Y estoy completamente de acuerdo con Mati que muchas veces atraemos a personas o las personas con las que acabamos formando relaciones o también en la familia, y eso lo vemos mucho con las sinastrías. Siempre los padres, los hijos, los hermanos, las parejas nos están trayendo aquello que no nos atrevemos a ver de nosotros. O sea, nosotros creamos una dualidad, nos separamos de partes de nosotros. Esto también, por ejemplo, en lo clásico de un hombre que no quiere ver su luna, ¿no? O que no quiere ver su energía de agua, o una mujer que no se atreve o que la sociedad no le permite ver su fuego, su Marte, su Sol. Muchas veces, ¿no? Te casas con la persona que va a hacer aflorar eso y que o de forma subrepticia estás viviendo esas partes de ti o por aprendizaje y por osmosis acabas aprendiéndolo y entonces al final te acabas haciendo un gemelo. Porque acabas diciendo, es que no éramos tan diferentes de inicio. Lo que pasa es que tuve que aprender a equilibrar eso gracias al contacto. Entonces es curioso que precisamente a lo mejor pues estamos hablando de un viaje de la dualidad a lo semejante, ¿no? Y Cáncer, que viene después, podría ser tanto el momento en el que una vez ya hemos visto y ya hemos aprendido las semejanzas, ya formamos una estructura superior, que es la familia, ¿no? Que sería otro punto, aunque también es una especie de límite, lo que dice Matías, porque ya no exploras tanto, ¿no? Ujú. Podríamos decir algo así, ¿no? Incluso me viene una cosa más de ir por casa de Géminis, ¿no? Como que, como eso que tiene el otro, ¿no? Lleva esa gorra podría ser mía, ¿no? Como casi yendo a la parte más ladrón de Géminis que a veces se le pone, ¿no? Vinculado con el Hermes. ¿No? Como, bueno, es que eso que tiene el otro lo podría tener yo, ¿no? Es como esa cosa de curiosidad de lo podría tener todo. También pienso el paso justo, ya que estamos hablando del paso de Géminis a Cáncer, pensaba en el lenguaje y las palabras y lo que hablábamos antes. Y digo, cómo eso después, esto que decías, ¿no? La clase social, el país, las regiones, de alguna manera empiezan a definir sectores, tribus, y es recanceriano. Entonces, de alguna manera, en este lugar se ha constituido algo por medio de cómo se establece el lenguaje y cómo se establecen las vincularidades de las cosas, y se genera una tribu, se genera un lugar, se genera una pertenencia. Una tribu que podría haber sido antes probablemente dos pueblos que se odiaban y que se veían muy distintos y que descubrieron que eran semejantes, ¿no? Como que muchas naciones están hechas de pueblos que estaban conectados por caminos bien geminianos, pero que en realidad se rechazaban, ¿no? O que no veían las similitudes y poco a poco fueron encontrando una unión, ¿no? Yo creo que hay una diferencia cuando estamos en una conversación como esta, en el momento que pensamos en el signo como un arquetipo, como por ejemplo estamos pensando en Géminis como, bueno, el final de la primavera y las características estas que hemos mencionado, pero cuando pasamos de ahí a pensar en qué hacen las personas de signo Géminis, cómo son, ya nos estamos saliendo del tema porque estamos hablando de la personalidad humana. Y yo no sé qué opinan ustedes, pero eh, yo llevo años trabajando con la idea de que la personalidad humana es un zodíaco completo siempre. Y se diferencia por el signo donde comienza el análisis. Si empezamos a hacer un análisis de la personalidad humana, iniciando por Géminis, estaríamos describiendo la personalidad Géminis y tendríamos que colocar en la casa 2 de Géminis a Cáncer, que es el siguiente signo, y etcétera, y de ahí seguir hasta la 12. Dependiendo de lo que tenemos en la mente, cuando decimos Géminis, se pueden decir cosas de un modo o de otro.
Bueno, pero hay puntos donde se encuentran, ¿no? Es decir, podemos encontrar que en el arquetipo hay ciertos conceptos generales que quizás son más, digamos, universales, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, Polito, pero que si quieres también lo podemos recorrer contigo si te apetece. La técnica de Antonio de poner en el ascendente a Géminis e ir pasando casa por casa, con unas casas iguales, ¿no? Si tienes en el ascendente a Géminis, tienes en la casa 2 a Cáncer y es una manera como de hacer un mandala del signo, como el mandala de la personalidad, se podría decir. ¿Quieres hacer la rueda de la personalidad así de forma esquemática con Géminis? Sí, claro, Venga, y la podemos comentar un puede poco. ser interesante. Sí, Empezando ya por Cáncer en la posición número 2. La posición serían los recursos de Géminis o las propiedades de Géminis o los valores de Géminis. Habría que darle un significado a Cáncer para poder entender la casa 2 en Cáncer. Claro. Y Cáncer es un signo que realmente yo no lo asocio a la familia, lo asocio a ser receptivo, aprender a recibir. Sí. Es como que si a ti te dan todo, pero si tú no sabes qué hacer con lo que recibes, pues no has aprendido a recibir, no sabes recibir. El que sabe recibir es el que recibe, toma, usa, aprovecha, crece en función de lo que le están dando. Y ese es el don de Cáncer, crecer a través de lo que recibe. Pero el don pero Géminis, pues crece a lo Cáncer, es decir, crece recibiendo. O sea, realmente a mí me parece que Géminis es un signo que no tiene mucha claridad en cuanto a la propiedad. Esto es mío, es tuyo. Esto puede ser mío en cualquier momento, como tú acabas de decir, Andrés. Y yo creo que sí que Géminis es así. Si no fuera porque tiene a Capricornio en la casa 8, que implica la polaridad, porque Capricornio en la casa 8 indica que tú eres muy estricto, o eres legalista, o eres cuidadoso con los bienes ajenos, pero con los tuyos no eres nada cuidadoso, porque en la casa 12 está Cáncer, es decir, lo mío bien está que esto es mío o no lo es, me da igual, porque una de las propiedades de tener Cáncer en 2 es que los recursos siempre están ahí a mi disposición para lo que yo necesite. Por eso es que Géminis es el signo más ingenioso del zodíaco, porque a la hora de buscar un recurso, un instrumento, una opción, una herramienta, pues para él todas las herramientas son válidas, porque el signo Cáncer está abierto a que cualquier cosa puede pasar. Es como una posición desde la cual lo tengo todo. Pero lo tengo todo puede parecer también a no tengo nada, porque hay el Géminis súper habilidoso que cuenta con todo, y hay el Géminis inseguro que se siente que no tiene derecho a poseer, porque Cáncer no le da la fuerza para decir, esto es mío y no me lo quita nadie, ¿no? Para mí la energía de Cáncer es cercana, popular, ¿no? De la persona que enseguida le dejas entrar en casa porque le adoptarías, porque de alguna manera se hace familiar, ¿no? Entonces, que los recursos, ¿no? Que la casa 2, que los recursos de una personalidad Géminis sean de Cáncer, es como que se vale de lo cercano que resulta, ¿no? Para mí sería también esto, ¿no? Que hay una especie de pegamento, que es un poco lo que está diciendo también, ¿no? Como que los recursos se le pegan. Se le pega, sí. Por Allá, eso, cuidado con lo que le prestas a un Géminis. claro. Aquí fomentando la mala fama. La mala fama geminiana. No, Bueno, pero pero al mismo tiempo fluidez, ¿no? Tampoco le importaría que sí, te quedases con lo suyo. De cierta tampoco, manera, exacto, ¿no? lo Es como que aceptaría, sí, todo es de la familia, ¿no? Claro, claro. claro. lo aceptaría. Y otra cosa que Géminis es un signo que tiene un gran manejo de lo emocional. Él domina lo emocional no lo domina él lo domina. Por eso es que es un signo muy buen actor.
como aquí estaría la parte como de flautista de Amelín, ¿no? Como un poco de encantador de serpientes, ¿no? Como de contar un relato y fomentar como, bueno, el ingenio, que no hemos quizá hablado tanto del ingenio, pero yo creo que el aire es capaz de estar contándote una cosa y sorprenderte, y entonces eso genera atracción, ¿no? Una seducción del aire, ¿no? Que genera esas emociones. Entonces, claro, es como que sus recursos sean cáncer, es un poco como que tiene a la gente en el bolsillo, se podría decir. A través de una especie de manejo de los apegos, de los vínculos. Esto, por cierto, lo siento, pero esto me parece muy venusino. Mira, sí, Vale. sí. ¿Qué explicación tienes para el ascendente descendente? Que como me parece especialmente interesante. Sí, porque la casa 7, yo sé que la casa 7 es la pareja, pero en este caso resalta un hecho, que es que la casa 7 son las opiniones, los juicios. O sea, si yo te pregunto a cualquiera de ustedes, ¿y ustedes qué opinan de esto? Pues el signo que tiene su opinión lista y que la lanza con toda la seguridad es Géminis. O sea, opina con fuerza, con seguridad, y defiende lo que cree mejor que cualquier otro signo. Ese es Sagitario en las 7. Muchas veces, aunque se lo invente, ¿no? Aunque se lo invente, exactamente, se inventa la respuesta. Se la inventa y la defiende. Y se la cree. ¿Y no lo leerías desde el punto de vista de como el enemigo? Porque la casa 7 también puede ser como el adversario que fomenta, ¿no? Como a mí también me vendría que si yo tengo destino de ser Géminis, me van a juzgar con que no tengo mis ideologías claras, ¿no? Como que alguien va a venir y va a decirme, a ver si te aclaras en lo que crees. Géminis se enfrenta a cualquiera. Géminis es uno de los signos más valientes y capaces de enfrentamiento y tiene la astucia y la dualidad para no sucumbir. Por eso es que David mató a Goliat. Bueno, sí, es verdad que hay muchos héroes, ¿eh? También me viene otro de los gigantes, el de las judías verdes, ¿no? También es bastante geminiano, ¿no? El que hace crecer las judías verdes. Sí, Jack. Jack. Ah, Sí, pero sí, no lo conozco. va y le roba al gigante, ¿no? Que es Sí. por eso digo que es bastante geminiano. Y Géminis, cuando ha de elegir pareja, elige una pareja casi que inalcanzable y lucha hasta que la consigue. La persona más difícil para casarse, esa persona que no se quiere casar con nadie, la hija del rey, que es la princesa, que ella se casa solamente con el príncipe que mata el dragón, pues entonces Géminis va a matar el dragón para ser él el que se case con la princesa. O sea, ve el matrimonio como una proeza, ¿no? Diríamos que sueña a lo grande. A lo grande, sí. Claro, claro, claro. Y pues podemos hacer, si no, también los ángulos, ¿no? La casa 4, el fondo de cielo, que sería en Virgo. Géminis en la intimidad, o sea, en su mundo, en su zona de confort, es muy exigente. O sea, cuando está hablando contigo, cuando está haciendo cosas, tú lo ves como que si no le importara nada, pero cuando llegas a ver cómo me preparo, ahí lo es trabajador, minucioso, terriblemente exigente, utilizando las mejores herramientas, los mejores sistemas. Eso es su mundo privado. O sea, su mundo privado es muy perfeccionista, muy exigente al máximo para poder salir de ahí súper preparado. A Géminis no le gusta equivocarse. O sea, Géminis entra al mundo para vencer y en su mundo privado para prepararse como nadie. De hecho, la manera como se comporta Géminis en su propia casa, cuida todo, limpia todo, todo en orden, tiene todas las herramientas, tiene todo lo necesario. Quizá yo lo vería también en el sentido de que viene, ¿no? Como de un linaje de lo que has dicho de perfeccionismo, ¿no? Como de, al final, para dar la comunicación perfecta o, ¿no? Para tener todos los datos en la mente, primero ha tenido que archivarlos, ¿no? Entonces, como que viene como de una cadena, ¿no? O sea, que Virgo le da la cadena de datos
en la que él luego se va a mover, ¿no? En ese sentido quizá lo vería yo, ¿no? Como que esa casa 4 le está dando como todos los datos archivados que luego él coge un poco a lo loco. Que es ver la casa 4 como crear poder o Vale. como desarrollar un potencial. Y el potencial es todas las cosas que tú tienes para defenderte y para poder hacer lo que quieres hacer. Inclusive el dinero guardado. O sea, si yo tengo mucho dinero guardado, yo tengo un gran potencial. Yo puedo montar cualquier negocio, puedo ir a viajar a cualquier lugar, pero lo tengo ahí como potencial. Es decir, ni estoy viajando, ni estoy montando negocio, pero lo puedo hacer. Entonces, esa preparación de tener el poder a disposición. Cuando Virgo está en la casa 4, para los Géminis eso es muy importante. O sea, Géminis siempre quiere estar preparado para cualquier eventualidad y lo logran. Y por eso te sorprenden. Tú los ves en una situación difícil y ellos tienen la salida, porque su potencial para actuar está perfectamente bien estudiado. Un manual de perfección, pues. Es interesante la visión, ¿no? Como el hecho de que podemos ver con muchísima frescura con este método a la personalidad Géminis o cualquiera de las personalidades, ¿no? Es muy interesante revisarlo desde otras perspectivas y que da realmente como una posibilidad de avanzar y no quedarnos en las 4 palabras hechas, ¿no? Que a menudo Sí. nos estábamos encontrando, ¿no? Empezamos a ver el Virgo dentro del Géminis. Todos Todos los... los signos en todas las casas, sí. Claro, claro, claro. Cómo se relaciona con todos los signos y todas las casas, que eso incluso en lugar de hacerlo por casas, también se podría hacer como por aspectos, ¿no? O sea, estoy como, no sé, como estoy en semisextil a Cáncer, estoy en sextil Sí. ¿no? a Leo, estoy en cuadratura a Virgo, ¿no? Y como que de alguna manera también hay una relación de fricción, de armonía o de desarmonía que hace, que crea relaciones y crea Sí. también resultados. Pero cuando lo ves desde este punto de vista, que es interesantísimo, ves que la fricción es una especie de incompatibilidad que debes resolver, ¿no? Que debes resolver, pero que necesitas resolver y además que te hace bien. Es decir, mejorar tu casa 4 te hace bien, serás una persona más poderosa. Pero mejorar tu casa 4 significa olvidarte un poco de la 1, porque te quita libertad personal, te quita el ejercicio de tus propias necesidades totalmente personales. Tienes que construir esa zona de confort que es ese potencial para la acción. Eso implica que tu ser pierde libertad. Pero una vez que lo tienes, una vez que tienes tu casa 4 bien constituida, pues tu yo es mucho más libre y mucho más preparado y puede resultar mucho más exitoso inclusive. Entonces, la fricción entre las casas se convierte en algo un poco relativo. También diría de cualquier cuadratura, ¿no? Que no deberíamos quedarnos en que es una lucha que se acaba en la lucha, sino que siempre va a dar más rendimiento, ¿no? Quiero decir que siempre mirando desde el potencial positivo hacia dónde te puede llevar. Es necesario en la vida tanto la fluidez como la tensión para que algo efectivamente pueda existir. Sí. También muy geminiano aceptar tanto la fluidez como la fricción. Sí, sí. Bueno, como se hace un poco tarde, no sé si te queréis añadir algo más respecto a Géminis. ¿Hay algo que se haya quedado ahí en el candelero? Esto no tiene fin, pero Ya podríamos estar sí, hablando de sí. Géminis y Sí. además charlar, divagar por un lado y por el otro. Claramente es el video de Géminis. Sí, Sí, porque sí. nos fuimos de un lado al otro, probamos un poquito por acá. Ha sido un poco buffet, buffet libre. No, bueno, yo me voy un poco con la idea de que obviamente no lo había visto así, pero Géminis tiene mucho que ver con la aceptación del otro, y eso es venusino. Ahora, no le cambiaría el regente por eso, pero reconozco que sí es el primer signo
que te pone en contacto con tu yo de manera frente a frente, ¿no? Como frente al espejo. Y es una especie de reconocimiento de la alteridad, Géminis. Total. Y gusto por la alteridad incluso, ¿no? Cuanto más me sea diferente, más me rete a descubrir algo nuevo, más me provoca, ¿no? Pues bueno, nosotros te vamos engañando geminianamente poco a poco, te vamos trayendo a nuestro ritmo. La cosmológica. Bueno, Bueno, pues esto es muy geminiano, esto que estamos haciendo, sí. nos lo han comentado, no sé si lo habéis visto en Lo he Instagram. visto, sí. Nos han comentado con diferentes nacionalidades, diferentes edades, diferentes visiones, ¿no? Pero yo creo que es algo guay precisamente por eso, ¿no? Porque se Sí, aprende mucho. hasta el color del cabello. Veo que tenemos 3 tonalidades. También, también, todo, todo. Bueno, Mati no siempre lleva barba. A ver. No siempre porque la estatua viviente me obliga a afeitarme. Ah, claro, te afeitas, es verdad, claro. Pues bueno, entonces nos reuniremos para cáncer, ¿no? Vale. En familia y para hablar de este otro signo. Y bueno, pues por ahora seguimos con este recorrido. Que seáis muy felices todos. Por supuesto, todos los que nos veáis, comentad qué rama de la conversación os ha gustado más o querríais seguir geminianamente, pues la podemos seguir en comentarios que respondemos a todos. Y además cáncer lo rige la luna, ¿no? Ahí sí no hay duda. Ahí sí, ahí además sí estamos de acuerdo. Ahí estamos de Ahí acuerdo. además nos abrazaremos y todo estará bien. Todo en familia. Bueno, a ver, la luna y la tierra, que eso es quizá lo que a lo mejor podemos discrepar un poco. Bueno, pues un abrazo muy grande. Nos Hasta vemos. luego. Ah, Hasta luego.